Mi nombre es Eric Eduardo Cortés Rico y yo soy profesor de aquí de la FES. Soy la segunda generación. Aquí llevábamos comunicación gráfica. Las diferencias eran muy pequeñitas y creo que estribaban sobre todo en el hecho de que había más fotografía en una que en otra, pero no eran sustanciales. Era tan poco relevante que mejor las unieron, ¿no? En diseño y comunicación gráfica más tarde. El coordinador de la carrera era Carlos Ramírez Regalado. Era una gran persona y estaba totalmente involucrada con la carrera y tenía un gran corazón. Como estudiante nos ayudaba mucho, porque incluso si olvidabas algo, pues él te lo proporcionaba. Después vino Héctor Martinelli, que también es una gran persona, y vino como a organizar ya propiamente diseño y comunicación gráfica. No existían orientaciones, esto es como más de estos años para acá. Más bien nosotros cursábamos todo. Soy Alejandro Vázquez, mi nombre completo es José Alejandro Vázquez Reyes. Como alumno pertenecí a la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en los años de 2001 al 2005. Muchas veces me han preguntado a cuál generación pertenezco, pero esa es una pregunta difícil de responder. Pero creo que puedo ser de la segunda generación de Diseño y Comunicación Visual con el plan de estudios que compartieron la facultad y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 25 años conectando el diseño y la comunicación visual. La ENEP Cuautitlán fue inaugurada el 22 de abril de 1974 por el entonces rector Guillermo Soberón Acevedo. Su primer director fue el Dr. Jesús Guzmán García. En 1993, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán decidieron abrir la carrera de comunicación gráfica como un proyecto piloto. El entonces director de la FESC era el Dr. Jaime Keller Torres, quien entre 1989 y 1997 ocupó la dirección de la ahora FESC Cuautitlán en 2 ocasiones. 2 años después, la FESC elaboró una propuesta curricular propia, bajo los ejes rectores que caracterizan la disciplina, a partir del 1 de septiembre de 1996, con la designación del licenciado Héctor Miranda Martinelli como coordinador de la carrera de comunicación gráfica en la FESC Cuautitlán. Se puso en marcha la conformación del documento de planes de estudio y programas de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, para ser presentado ante el Honorable Consejo Técnico de la FESC. En su 84ª sesión extraordinaria, el Honorable Consejo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán aprobó el plan de estudios de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual para ser impartida como carrera de nueva creación en la FESC Cuautitlán. De este modo, la facultad ya podía ofrecer las 4 áreas del conocimiento, característica que la hace única fuera de Ciudad Universitaria. Esta licenciatura abrió nuevos vínculos con la sociedad y atendió necesidades municipales con áreas propias del diseño y la comunicación visual. No existía el edificio, más bien ese se hizo después. Se hizo un monumento a la varilla, que todos le llamábamos monumento a la varilla porque se quedó muchos años así, o algunos años, y todo el tiempo nos decían que ya se iba a construir el edificio, pero no se construía. Este edificio que tenemos aquí fue construido alrededor de entre el 2001 y el 2004. Durante ese periodo en el cual yo cursé prácticamente del primero al sexto semestre, se tomaba clases en los salones que están aquí a mis espaldas, a mi izquierda, que son en los edificios A2, los salones del edificio A2,
que siempre han sido aulas para tomar clases de dibujo, de diseño y algunas clases teóricas. Otros espacios donde se tomaban clases eran, por ejemplo, el aula magna que tenemos aquí a nuestro lado. Ahí se tomaban algunas clases teóricas, lo cual era interesante porque es un espacio muy grande. Otros espacios eran, por ejemplo, el auditorio de la unidad de seminarios, las aulas pequeñas que están en la unidad de seminarios se usaban para algunas clases teóricas, inclusive algunos otros aulas de otros edificios de la facultad. Gracias a las carencias físicas que tuvimos o de infraestructura, la carrera tenía mucho amor. Por ejemplo, nosotros para poder hacer nuestros ejercicios de fotografía teníamos que recuerdo que pintamos un salón, todo de negro, así con nuestras preciosas manitas y con la ayuda de Osvaldo, que ya también daba clases, y pues órale, ¿no? A la talacha, y después acomodar mesas y poner alguna cartulina, supongo, de separación entre ampliadora y ampliadora, e ir construyendo poco a poco. Entonces yo creo que teníamos como muchas carencias, yo creo que todas, pero todos, tanto maestros como alumnos, teníamos como mucho amor por la carrera. En primer lugar, el espacio adecuado para que pudiéramos tomar nuestras clases y desarrollar las actividades. Teníamos que adaptarnos a equipos portátiles o hacer muchas prácticas por nuestra cuenta o en exteriores, y entonces el edificio, bueno, vino a traer un espacio muy importante para poder desarrollarlas. Los recursos eran muy pocos. Creo que no era suficiente, pero creo que todos teníamos voluntad de aprender y los profesores de enseñar. ¿Cuántos docentes había? No sé exactamente, pero eran pocos. Pero ya estaba, por ejemplo, la maestra Verónica Piña, estaba la maestra Miriam, estaba Osvaldo, como ya mencioné, estaba la maestra Mercedes, claro. No eran tantos profesores porque tampoco éramos tantos alumnos. De hecho, en algún momento creo que la generación de la tarde dejó de existir y nos juntaron con los de la mañana para hacer un grupo más grande, más sólido. Pero yo creo que llegamos a ser como 20 personas, así como casi nada, ¿no? El plan de estudios es muy semejante al que estamos cursando en este momento, ¿no? Es un primer plan de estudios de 2001 que tiene una revisión en 2010, que posiblemente ya necesite una revisión completa. A nosotros nos tocó un poco la transición de lo análogo a lo digital, entonces todos estábamos aprendiendo y tratando de adaptarnos, ¿no? Pero fuera de eso fuimos creciendo con las posibilidades tecnológicas. Profesores y algunos alumnos a incorporar el trabajo con cámaras digitales, pero era en realidad escaso. Puedo decirte que en los años en que yo estaba como en séptimo semestre, recuerdo que habría solamente unas 2 o 3 cámaras digitales en toda la carrera. Una le pertenecía al maestro Osvaldo Archundia, otra le pertenecía a un compañero. Ambos tenían una cámara de 8 megapíxeles y recuerdo que eso era fantástico. Y todavía, por ejemplo, un programa Illustrator, no sabíamos qué hacía, ¿no? Era así como que, no manches, esa cosa, ¿qué hace? Mira, biblioteca siempre ha habido y hoy tenemos la mejor biblioteca que nunca ha tenido la facultad porque se han acumulado los títulos y los volúmenes tras años consecutivos de compra. Yo recuerdo que llegaban libros muy bonitos y que todos estábamos muy emocionados. Llegaba mucho de arte, llegaban los primeros de Photoshop, de Illustrator y así, y uno los leía y creía que estaban como en otro idioma.
pero eventualmente también sí había mucho material y lo revisábamos mucho. Como no era plenamente la era de internet, no te ibas a los tutoriales, y no te ibas a las instrucciones, y no te ibas a las páginas o a los blogs, sino te ibas a los libros, ¿no? Los libros eran la neta del planeta en ese entonces, y los utilizábamos mucho, nos interesaba mucho aprender de los libros. Creo que los libros en ese entonces eran primordiales. No sé ahora, esa pregunta la tendrán que contestar ustedes, qué tanto utilizan los libros, pero para nosotros eran básicos. Los materiales, pues yo creo que es una tradición ir al centro, ¿no? Creo que todos tenemos que parar allá, al centro. Estaba la calle de Donceles para lo de foto, ¿no? Ahí los químicos, los papeles. Lo que es cierto es que antes había mucho más changarros de foto, que ahora ya hay menos. Han ido desapareciendo paulatinamente e íbamos al Lumen del centro y las papelerías que estaban alrededor. La comunidad de los alumnos en la carrera ha tenido mejoras en algunos aspectos, como en el aspecto en el que los alumnos suelen ser propositivos con proyectos un poquito más independientes, menos dependiente de la mano o la tutela del profesor. En otros aspectos, los alumnos han involucrado un poco más en expresiones de crítica social, ¿no? Es decir, en cuanto aparece alguna problemática de contexto político, los alumnos suelen responder también con un poco más de intensidad de lo que hacían en aquel entonces. Este tipo de actividades se hacían, pero no recuerdo demasiadas, ¿eh? Más bien creo que estábamos ocupados todos en tratar de levantar el sueño de la carrera. Toca a toda la sociedad y creo que por ende tenemos una fuerte responsabilidad social por entregar un buen mensaje, por hacer pensar a alguien, por tratar de que alguien cambie tal vez de manera de pensar, o tal vez como una idea como de persuadirlo. Creo que el mundo gráfico, el mundo de la imagen es espectacular y puede hacer un gran cambio en la sociedad si nos lo proponemos. Pues ha sido una evolución siempre hacia mejor. Creo que ustedes están en el mejor sitio del mundo, que podrán decir que tiene carencias o lo que sea, pero en realidad tienen un tesoro. Hay muchísimas cosas que nosotros no tuvimos y hay muchísimas cosas de las cuales enorgullecerse y sentirse un gran diseñador, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.